estamos hablando en este tiempo de los valores. Ay, qué tema, valores. ¿Cómo volver a los valores? ¿Cómo volver y cómo buscar algo que se está perdiendo? Estaba escuchando un discurso de una política y le estaba hablando a muchos pastores con referente a valores. Dijo: yo no tengo autoridad espiritual para venirles a hablar de religión, porque no soy predicadora, y tampoco no es lugar recomendable para venirles a hablarle de política, porque solo hay pastores. Pero sí voy a hablarles de algo que nos relaciona mucho, y es de los valores. Y una de las cosas que nos está alejando de mantenernos en la ruta con Dios es la pérdida de valores. Como les estaba compartiendo, esta política estaba diciendo: los valores están en peligro de extinción. El cumplimiento se está dando que a las cosas malas las están llamando buenas, y a las cosas buenas las están llamando malas. Cuando hablamos con referente a lo que es santidad, y inculcamos y ministramos y enseñamos al pueblo, y les dejamos saber con lo que representa la santidad: ay, es que esos son muy religiosos, es que esos son muy extremistas, es que esa iglesia se pasa, es que ahí yo no quiero ir, porque es que ahí no me permiten hacer lo que yo quiero hacer. Puede ser que allá otra sí me permita yo cometer pecado a diestra y siniestra, y allá no me dicen nada. Entonces estamos llamando a las cosas buenas malas, y a las cosas malas buenas. Y entonces estaba leyendo y investigando de que, pastor, Dios me dio el privilegio de seguir estudiando. Mi hija estaba afuera y aproveché y dije: ay, Señor, me está dando tiempo para leer más y aprender más con referente a los valores. Y nosotros en nuestra escuela de capacitación, nosotros enseñamos, nosotros tenemos una filosofía. Diga, tenemos una filosofía en la mano. Mire, lo bonito de la escuela de capacitación es que aprendemos, refrescamos y nos acopiamos a la visión. Amén. Entonces tenemos la filosofía y lo ponemos como ejemplo. Esto viene desde nuestra cobertura Lluvias de Gracia en Guatemala. Y es la mano, diga, representa la filosofía. Mire, esto es nuestra visión de ser una iglesia de excelencia, de crecimiento sostenible, de alcance mundial, que provea un hogar espiritual y seguro para cada uno de nuestros miembros. Nuestra visión, esta es nuestra visión, la cual no es negociable, ¿verdad? No es que Dios, mire que, pastor, yo tengo otra visión, cambiémosla. No, nuestra visión no es negociable. Y tenemos nuestra misión: ser y hacer discípulos. Esta es nuestra misión: ser y hacer discípulos. Mire, diga visión y misión. Pero mire que ahí está un dedo que sale más largo, ¿verdad? Y esos son los valores. Y ese dedo está en medio de la visión, la misión, y en medio de los propósitos y las estrategias. Pero en medio está los valores. Esto que como iglesia tenemos bien, diseñado, gracias al Señor, lo que es valores. Nosotros no podemos decir: es que yo tengo una relación con Dios. Y el pastor explicaba eso en su enseñanza y decía: es que yo soy un apasionado, y que la pasión y me mueve mi intimidad con Dios, y que Dios me dijo y Dios me dijo. O decir: no, es que yo tengo dones, yo profetizo, yo veo cosas, yo discierno cosas, yo tengo el don de sanidad, yo tengo esto, yo tengo aquello. Pero si no me encarrilo en la ruta de los valores, es un peligro. Amén. Pastor nos dio esa enseñanza hermosa. Usted métase a YouTube y búsquela, y yo le aseguro que va a ser de gran bendición y va a poder entender lo que estamos hablando hoy. Y yo les decía: es triste escuchar nosotros a nuestra oficina o afuera. Mis hijas, las tres, bueno, la mayor ya se me casó, pero las otras son teenagers, y yo sé lo que se vive a diario, constantemente, con referente a los valores. Y usted va a ver, vino una madre con su hija a los 15 años, salió embarazada, preocupante. Y lo primero es: pero pastora, yo le enseñaba a que tenía que cuidarse, que si iba a tener relaciones sexuales con su novio, tenía que cuidarse, tenía que usar anticonceptivos, tenía que enseñarle al novio a usar, y usted sabe ahí, ¿verdad? Y yo me quedo así. Una madre culpando a su hija porque no se cuidó y por eso salió embarazada, en vez de inculcarle los valores, a que se valorice lo que representa la santidad, lo que representa la virginidad, lo que representa serle fiel a su esposo o a su esposa, y llegar hasta el altar fiel. Pero
dice, no mami, me decía una de mis hijas, mami, pero es que más bien la muchacha, la teenager, el chico que no tiene relaciones sexuales, mami, eso es como que fuera de otro planeta, porque tener relaciones sexuales es lo más normal y lo más común. Yo decía, Dios mío, tan mal estamos. Y yo les decía en la mañana que nosotros estamos para marcar la diferencia a la sociedad, de ver, vivir, predicar y vivir valores que vayan a cambiar ciudades, naciones. Pero somos nosotros, y aún los de afuera están expectantes verdaderamente si nosotros tenemos valores. Otros, pastora, le tengo buenas noticias. Dígame las buenas noticias. Me dieron tanto de estampillas o de food stamp o de ayuda del gobierno. De verdad, sí, pero tuve que mentir, pastora, porque tú sabes que mi necesidad, pastora, para que me ayudaran, una ayudadita. Ya tuve que decir que no estoy casada, pero sí estoy casada, pero el hombre solamente. Y están decretando, perdiendo, obteniendo una bendición, quebrantando principios espirituales, creyendo que es una bendición, pero están quebrantando principios espirituales. Entonces no nos podemos ir a los extremos. No nos podemos ir solamente a la pasión. Es que Dios, y es que Dios me dijo. Y no nos podemos ir a fluir solo los dones. Pastor hizo un camino en medio, una carretera para llevar al que el Señor nos lleve al telos, al propósito, el cual Dios tiene ya establecido para nosotros. Y esos son, ¿el qué es? Los valores. Es la ruta, mis amados, es la ruta la que nos va a llevar. Y yo decía, Dios mío, Padre, qué tema más importante. Y me decía el Señor, Carla, esas son las cosas que se están perdiendo en medio, no solo de la sociedad, porque para ellos es normal muchas cosas, así fueron creados, sino que en la iglesia. En la iglesia hay una crisis de valores que da miedo, mis hermanos. Entonces, si no me permiten hacer esto, me voy, porque no me permiten que yo siga mi vida. Dice, los que estamos en Cristo Jesús, nueva criatura somos. Nueva criatura somos. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo Jesús vive en nosotros. Ya no es lo que yo quiero hacer, es lo que el Señor me ha mandado hacer. Y Dios no te va a pedir cosas que tú no puedas solucionar o no puedas hacer, no puedas obedecer. Si Dios te pide algo, es porque Él sabe que tú sí lo puedes hacer. Pero ese algo no te lo pide para quitártelo o para aplastártelo o para hacerte sentir mal. Te lo hace porque Él tiene planificada una vida, y vida en abundancia, dice la palabra. Pero cuando nosotros no somos obedientes a lo que el Señor nos dice, pone en riesgo el telos de Dios en nuestras vidas. Podemos perder el telos, podemos perder el propósito que Dios tiene para nosotros. Y usted va a ver ahí muchos descarriados haciendo lo que les da la regalada gana que lo hagan. Pero qué bueno que se pierdan solos, amados. Están perdiendo familias, generaciones, relaciones, amistades. Los están confundiendo con el que dice, Dios me dijo, o con el que yo creo que es que yo ya tengo el don y puedo fluir. Pero no me importa si voy a poner en riesgo los valores. Miren lo que dice Efesios, y después lo voy a leer, los valores de mi casa de adoración. Dice, yo le explicaba a Pastor y le estaba diciendo, Pastor, tenemos que hacer una serie que se hable solo de valores. Qué hermoso sería. A muchos nos van a ubicar y nos van a meter a la ruta para no irnos a un extremo o al otro extremo. Mira lo que dice Efesios 4:13. Esto está en nuestro manual de escuela de capacitación, escuela que formamos a nuestros miembros, los capacitamos y los empapamos a nuestra visión. Dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena, completa medida de Cristo. Mire, los valores son las cualidades internas que cada cristiano debe tener.
debemos tener. Los valores son los que definen si tenemos o no tenemos el carácter de Cristo. No son los dones. No es el que yo tenga, pastor, 20 horas en tiempo con Dios y me leo la Biblia. Pero si mi carácter demuestra todo lo contrario, amados, de verdad, prácticamente es puro logos, es pura letra lo que estás practicando y no es vivencia. Amén. Diga, ay, esta enseñanza, pastora, tengo un hijo que dice látigo, pero qué hermoso y qué bendito el látigo de Dios. Mejor es estar en las manos de Dios que en las manos del hombre. Amén. Y dice, uno de nuestros valores es obediencia, humildad, integridad, dependencia, fe, crecimiento personal e integral, trabajo en equipo, amor, cuidado familiar y mayordomía. ¿Y sabe cuál es el primer valor que nosotros perdemos? Y se nos es desviado el telos de Dios en nuestras vidas: la obediencia. Yo no sé, amados, mire, es hermoso tener un encuentro con Dios y hablar con Dios y venir a la iglesia, pero lo más hermoso es obedecer a Dios. Y para nosotros mantenernos en esa ruta, necesitamos a quien rendirles cuenta. Necesitamos gente que nos diga en qué es lo que nosotros nos estamos desviando, en qué es lo que nosotros estamos fallando, en qué es lo que nosotros nos estamos equivocando, para volvernos a encarrilar en la ruta de los valores, que es la que nos van a llevar a cumplir el telos de Dios. Amén. Amén. ¿Estamos bien claros en esto? Y yo estaba diciendo, bueno, Señor, ¿cómo se pierden los valores? ¿Cómo se van perdiendo? Por la presión social. Por la presión social, que en la sociedad me dicen que yo tengo que ser así para obtener logros y éxitos. Y desde ese momento nos enseñan a que mentir, una mentirita blanca no hace daño, es una mentirita piadosa. Y ahí vamos perdiendo los valores. Y nos van, por aparentar, se pierden los valores. Aparentar algo que verdaderamente no soy. Y me acuerdo, yo quebranté una ley en este país. Bueno, muchas, pero esta fue la más que me hizo sacudir. Yo me metí a robar a las tiendas sin necesidad. Quebranté mis valores por un problema que yo tenía. Yo me acuerdo que la segunda vez que lo hice, que la segunda vez que me arrestaron, me dijo el policía: te vamos a llevar esta vez, probablemente estés varios meses en prisión porque ya es 2 veces que lo hiciste. Amados, yo dije, por 20 pesos le quité valor a mi vida. Por $20 puse en riesgo mi libertad. Por $20 me desvaloré. Por $20 negocié mis valores. ¿Y sabe qué me llevó a eso? Sí, me llevó a la prisión. Y estuve en la prisión. Pero sabe que lo más hermoso, que reconocí mi pecado, me humillé, le pedí perdón al Señor y le dije: Señor, si tú me das otra oportunidad, yo te aseguro que no lo voy a volver a hacer, pero perdóname. Reconozco que te he fallado, reconozco que quebranté, Señor, algo tan importante por creyendo que yo me la sabía, creyendo que yo era más inteligente que aún las leyes de este país. Yo te pido perdón. Y amados, Dios me perdonó y por eso estoy en este púlpito. Pero me tuve que humillar. Entonces los valores, amados, no son, diga, los valores no son negociables. Yo no sé qué te han aconsejado, yo no sé qué te han dicho, que te han desviado de la verdadera ruta que es para llevar y conseguir el telos de Dios. Pero hoy diga, hoy yo me reindico y vuelvo, el GPS cambia, dígale, y ya no voy por donde yo creía, sino que yo voy por donde Dios tiene establecido para mí. Entonces vamos a tener cuidado en no perder nuestro valor. Mire que uno de los ejemplos
Cuando alguien dice, imítenme a mí, como yo imito, amados, es porque sabe por qué lo está diciendo. Y si lo dice en la palabra, es porque verdaderamente tenía autoridad y tenía testimonio moral y espiritual para que lo dijera. Y ese uno fue Pablo. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 4, 8, 9. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Cuando nosotros nos mantenemos en la ruta de los valores y no balanceamos ni para la pasión ni para los dones, amores, vamos a tener paz. Usted puede tener todas las riquezas del mundo, pero si no tiene paz, amado, de nada sirve. La paz es importante, que viene hasta traernos salud, armonía, comunicación en nuestras familias, en nuestros hogares. Entonces dice, para que la paz, dice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Pablo era un hombre, un ejemplo de obediencia. Mire otro ejemplo que tengo yo aquí, que no es nada. Y yo decía, Señor, ok, ¿qué es lo que vamos a obedecer y a quién vamos a obedecer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no desviarnos de un lado ni para el otro? Y mire lo que dice Juan 14, 21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Y me daré a conocer. Pero algo importante, uno de los valores es la obediencia. Diga al que tenga al lado, obediencia. Mi pastor dice, y lo he aprendido de él, el vocabulario, el abecedario, el lenguaje de los cristianos no es ABCD, es obedece. Diga, obedece. Ese es el abecedario de nosotros. Diga, no es ABCD, diga, es obedece. Amén. Y mire, vamos a poner uno de los ejemplos, el cual él perdió su telos, porque perdió uno de los valores, que es la obediencia. Mire, vámonos a 1 Samuel 15. Yo quiero que vayamos acá. ¿Cómo comenzó todo en 1 Samuel 15? Cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo. O sea, reconoce para lo que estás, valora tu posición, valora lo que Dios, y obedece a este mandamiento. Eso es lo que yo interpreto acá. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado: he decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganados, ovejas, cabras, camellos y burros. Ve ahora, le dicen el 3, Gaby, y destruye por completo. O sea, estamos bien claros. El Señor le dio una orden y le dijo: ve ahora y destruye ¿qué? Por completo. O sea, no nos pongamos a inventar ni a pensar: es que yo creo que si lo hago de esta manera me va a ir bien y Dios me va a bendecir. No diga. Cuando Dios dice algo, hagámoslo como Dios nos ha mandado hacer. Y dice: ve ahora y destruye por completo. Entonces Saúl movilizó a su ejército, dice en el 4, en el Telaí eran 200,000 soldados de Israel, 10,000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: apártense de donde viven los amalecitas, o vivirán junto con ellos, o morirán junto con ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que todos los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego
Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Ya desde ahí, ya el Saulito empezó a hacer cosas que no estaban alineados a lo que el Señor les había dicho. ¿Había sido el Señor el que había ungido al rey Saúl? ¿Había sido el Señor el que había puesto el Espíritu de Dios en el rey Saúl, iglesia? Sí, claro que sí. Había sido el Señor el que lo había ungido. Había sido el Señor. O sea, Saúl no era cualquier espíritu que tenía en él. Era el Espíritu de Dios que lo había ungido y lo había empoderado para ser rey. Amén. Muchas veces nosotros solo ejecutamos el empoderamiento para hacer lo que nosotros queremos, pero no para obedecer la voz de Dios. Amados, los ungimientos no es para hacer lo que yo quiero, o los niveles que yo tenga con Dios, o la posición más alta que yo tenga con Dios. Es para hacer lo que yo creo que es lo que yo quiero. No podemos perder el obedecer a Dios y el rendir cuentas. Y miren lo que dice en el 10. Dice que Samuel empezó a buscar a Saúl, y dice en el 13, cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo?, le dice el profeta. Y le preguntó Samuel: ¿es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado? Admitió Saúl. Pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Mire lo que dice el 16. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, le respondió Saúl, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, aunque te tengas, muchas veces nosotros con nuestra desobediencia valoramos la posición donde Dios nos ha tenido y donde Dios nos ha puesto. Desvaloramos nuestra posición. Nosotros mismos, con nuestras actitudes de desobediencia, nos ponemos en poco por no obedecer a Dios. Y dice: ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? ¿Acaso no te das cuenta que eres hombre de ejemplo? ¿Acaso no te das cuenta que estás para dar testimonio, para representarme dignamente? ¿Acaso no te das cuenta que tu posición como hijo de Dios es muy diferente a los que están allá afuera viéndote, observándote o siguiéndote? ¿Acaso no te das cuenta que si quebrantas uno de los valores, que es la obediencia, muchos te van a seguir así y se va a crear, se va a cultivar una generación de cristianos que no valoran y no obedecen a Dios, sino que están llevando sus vidas como mejor les plazca? Les dijo: ¿acaso no te das cuenta que eres de ejemplo? Amado, muchas veces nos minimizamos como hijos de Dios. Nos ponemos en poco como hijos de Dios. Y para querer encajar, yo le digo a mis hijas cada vez que salen y ellas han cometido muchos errores y horrores y han vivido las consecuencias, pero cuando salen o van a algo que les damos permiso y creemos que nos van a obedecer, miren, recuerden que tienen 24/7 cámaras en el cielo. Pero a Dios y al Espíritu Santo que está dentro de ustedes jamás lo van a engañar. Y se va a ver, se va a notar si ustedes están en desobediencia o están en pecado. Entonces muchas veces se nos olvida nuestra posición y nuestra responsabilidad como cristianos. Nuestra responsabilidad. Y le dice
El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué desobedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo ante los ojos del Señor? Y mire la respuesta, Dios mío. Pero si yo obedecí al Señor. No, pero es que yo tengo mi relación con Dios. No, es que a mí Dios me habla. No, es que yo tengo dones y talentos. Y probablemente el profeta se equivocó y no me dio el mensaje bien, si a mí también Dios me habla. A mí Dios me habla. Amados, cuando se refiere a valores, amados, es necesario que busquemos ayuda y rindamos cuentas, amados. Es necesario, porque probablemente tú te estás viendo en tu espejo, pero no te estás dando cuenta que hay muchos afuera espejos en el cual tú no te puedes ver, pero ellos sí te están viendo las acciones, lo que tú estás, y que estás perdiendo valores por encajar en una sociedad, por aparentar algo que verdaderamente ya tú dices que vives en este mundo, pero no perteneces, no eres parte de este mundo. Ya tú eres parte del reino de los cielos. Tú ya no estás para agradar al hombre, tú ya no estás para complacer a nadie, tú estás para agradar a Dios. Pero perdemos nuestros valores por el yo. Por el yo. Y mira lo que le dices, que atrevido este Saúl. Qué atrevido, más. Mira lo que le dice. No, pero si yo obedecí al Señor, insistió Saúl, cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. O sea, le está diciendo el prepotente, con que mi Dios me está diciendo que yo actúe mal. A ese tu Dios que tú me estás diciendo que me estás regañando, pues no lo acepto. Ese es tu Dios, no es mi Dios. El Dios que yo creo es el Dios como yo, conforme hice lo que yo tenía que hacer. A ese estoy obedeciendo, al Dios yo. Pero al Dios que tú sirves, Samuel, yo no estoy sirviendo. Así le dijo, en pocas palabras. Ese es tu Dios. Cuando alguien te regaña, te exhorta, te corrige, encarrílate, papá, encarrílate, mamá, encarrílate. Ese no es mi Dios. Jehová reprenda al diablo. Ese no es mi Dios. Dice, ese es tu Dios en Gilgal. Pero Samuel le respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que ¿qué? ¿Qué es mejor la obediencia? Que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión, Saulito, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Y óigame bien lo que dice esta versión, que me fascina, me gusta. Y la terquedad. Qué terco ese Saúl, está diciendo el Señor. Y él insistió que él hizo lo correcto delante de Dios. Hasta con este pierden los valores por no saber esperar en el Señor y no saber que el cumplir los valores, los principios de Dios, va a traer muchas bendiciones, no solamente a su vida, a su matrimonio, a su casa, a sus finanzas, sino que a sus generaciones venideras. En Dios nada es en vano, nada es en vano. Dios no es injusto para olvidar lo que nosotros hacemos, y viene una bendición, dice 100 veces más. Dios te va a bendecir si dejaste la terquedad, si dejaste la desobediencia, 100 veces más. Diga 100 veces más. Cuando dejamos algo que creemos que era nuestro y Dios nos dice: déjalo, suéltalo porque es tuyo. Cuando dejamos y esperamos en Dios y obedecemos a Dios, dice la bendición: por cuanto dejaste, 100 veces más. Con Dios nunca hay pérdida,
Porque que a mi esposo le gustó, él es empresario. Y cuando dijo que es que Dios te va a restituir y viene a multiplicar, oh, yo me meto ese business, dijo mi Moyes. Pero más ni sabía que era un anzuelito de parte de Dios. Ahora es un apasionado por Dios. Y entonces dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, que dice: Él te ha rechazado. ¿Cómo lo rechazó? Como rey. Amados, si saben que es lo feo de todo eso, que perdemos la paz. Perdemos la paz. Lo que habló Filipenses al principio: el Dios de paz esté con el Dios de paz. Cuando estamos, uno está tranquilo, hermano. Cuando uno anda mal, hermano, ay, no duerme, cansa, ay, todo. Se le echa de ver a uno. Se le echa de ver. Mira cómo se me echaba de ver cuando estaba en la prisión yo. Andaba mal, estaba en la prisión. Andaba bien mal. Y mira lo que dice. Dice: Saúl perdió el valor de la obediencia. Perdió su valor. Cuando nosotros perdemos los valores, perdemos nuestro valor. Hoy Dios quiere hablarte con referente a los valores. Dios quiere que volvamos a recuperar lo que se está perdiendo allá afuera, pero que aquí se está floreciendo, está rebosando. Los valores se están floreciendo en mi casa de adoración, y nosotros somos ejemplo para ir a impactar familias allá afuera. Y nosotros vamos a llamar las cosas que son como son, con el amor, la gracia y el favor de Dios. El amor, porque donde existe tanta desviación, el amor de Dios cubre multitud de pecados. Es con amor. Y ahí vamos con el otro paso. Dice en primera de Samuel 16:14: ahora bien, dice, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. Lo primero que se pierde cuando nosotros perdemos los valores es la paz. No hay paz. Viene un espíritu atormentador. La desobediencia a Dios viene a robarnos la paz. Viene a quitarnos algo que no tiene precio. La paz no tiene precio. Y mire, hoy vamos a hablar de otro de los valores que es hermoso, y es, diga, la humildad. Yo quiero poner uno que nos dio ejemplo de humildad, y ese se llama Jesucristo de Nazaret. Y mire lo que dice Mateo 11:29: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Vuelve el Señor con la paz. ¡Qué hermoso! Vuelve, dice: sean humildes y tiernos de corazón. No podemos perder la sensibilidad del amor. No importa todo lo que tú ya hayas escalado, no importa en qué nivel de autoridad tú te encuentres, el amor tiene que sobrepasar todo. El amor tiene que cubrir todo. No importa los rangos que hayas obtenido, el amor tiene que estar por encima de todo. Humildes y tiernos de corazón. Cuando dice tiernos de corazón, una persona que ama, sensible al amor. El que más tiene, más vale. Esa es la ignorancia. El que más conquista, más vale y más aplasta. Es que a mí me costó, por lo tanto a ti te tiene que costar lo mismo. Es que yo pagué el precio, por lo tanto tú también lo tienes que pagar. Se va perdiendo la humildad. Se va perdiendo la humildad. Y el Señor, mire en Juan 13:1, mire el ejemplo que Dios nos dio. Y yo quiero que me pongan un ejemplo aquí, con esto vamos a cerrar. Mire lo que dice Juan 13:1, la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice de hermoso el Señor, el ejemplo. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra, y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar,
Y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura y echó agua en un recipiente. Me trajeron el agua en el recipiente. Pongamos que esto. Y dice que el Señor, pero yo me imagino el panorama así, amados. Yo me imagino este panorama. La última cena, la despedida. Jesús sabía que ya había llegado su hora. ¿Quién era Jesús? Ya había pasado 3 años con ellos. Era el gran yo soy. Los discípulos sabían verdaderamente quién era el Señor, el Maestro, el Dios, el Salvador, el gran yo soy. Él estaba ahí y le habían preparado aquel banquete hermoso, hermoso, amados. Y dijeron: vamos a deleitarnos en este tiempo, porque el Señor nos dijo que la hora ya llegó. Y en aquellos tiempos se acostumbraba que cuando tenían en sus casas, tenían un sirviente, un esclavo, el cual su único rol era lavarle los pies a todos los que iban entrando. Y dice que cuando Jesús entra y todos con los pies sucios, y eso no era correcto, ir a ser parte de una cena. Pero yo me imagino en medio de los discípulos: ¿será que el Juan va a lavar los pies? Yo no me rebajo. Yo soy ya próximamente nombramiento de discípulo, apóstol. Hello. Eso no es para mí, lavar pies. Yo ya pasé esa posición. Yo ya estoy en la posición apóstol. Yo me imagino que entre todos decían: ¿será Jacob? No, el Mateo lo va a lavar. El Mateo bien. Sirvamos la mesa. Sacrificio, hermanos. Y me imagino yo que estaban en la discusión de querer hablar para no humillarse y lavar los pies. Y llegó el gran yo soy y les dijo: les voy a dejar una gran lección de humildad a estos mis amados. Dice que se despojó. Yo me imagino que dice: para lo que voy a hacer, el conocimiento, la autoridad que yo tengo, no se me va a ir. Lo voy a poner aquí. Voy a quitar mi autoridad, mi todo. Y dice que empezó: ponete los pies ahí. Y empezó, llenó. Y con esto les estaba diciendo: ministros cristianos, no importa el nivel académico, no importa la unción o la preparación que tú has tenido, si tenés que volver otra vez, si tienes que volver a limpiar, a hacer, a lavar los pies, yo lo voy a hacer. A mí no me importa que me digan que estoy retrocediendo. A mí no me importa que digan que eso no lo hacen solo los esclavos. Porque yo le voy a dejar saber a esta que aunque falles, no te preocupes. Aquí hay una que no va a ver tu error. Aquí va a haber una que te va a levantar. Aquí va a haber una que te va a consolar. Aquí va a haber una que te va a limpiar. Aquí va a haber una que te va a levantar. Aquí va a haber una que te dice: Dios te ama, Dios te ama. No importa lo que hicieron conmigo, yo lo voy a hacer. No te preocupes, no estás sola, no estás sola. Y lo que pasaste era necesario. Lo que viviste, el rechazo, era para que uno grande, uno alto, se rebajara y te dijera: eres mi discípula. Yo siento que algo que se quiere perder o que se ha estado perdiendo está siendo devuelto a esta casa. Lo hemos encontrado, y es la obediencia y la humildad. La obediencia y la humildad. Dice Lucas 15:8. Supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde 1. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. Diga: hoy hemos encontrado los valores en mi vida, en esta casa, en mi familia. De la misma manera, hoy hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente.
amados, somos una iglesia de crecimiento sostenido. No te vamos a predicar por quedar bien contigo y seas un cristiano de crecimiento explosivo, para que cuando vayas allá afuera y te enfrentes con la realidad de la vida, no puedas y cedas a las trampas del enemigo. Somos una iglesia de crecimiento sostenido y de alcance mundial, que esta iglesia está proveyendo un hogar seguro espiritual para cada uno de sus familias. Y porque somos ejemplo, mis amados, de obediencia y de humildad. Y Dios quiere en esta preciosa mañana que si alguien se había apartado de estos valores, confesemos nuestro pecado, para que encontremos en nosotros este valor tan importante que nos va a ayudar a cumplir el telos de Dios. Tú solo no puedes, pero tú no estás solo. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, todo es posible. Dígale al que tenga al lado: todo es posible. ¿Cuántos quieren venir al altar hoy y decirle al Señor: me arrepiento de mi pecado? Perdóname, Señor, porque en mi ignorancia, o por mi necesidad, o por la presión social, o por la presión en mi trabajo, Señor, puse en riesgo mis valores. Oh Espíritu Santo, tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Vamos, vamos, vamos. Empecemos a adorar, chicos. Vamos, 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 vamos. Baba busquía, mamasquía. Tú estás aquí, Señor. Perdónanos, Señor, si en nuestra posición, Señor, si los dones nos han apartado de la humildad. Perdón si la apariencia, Señor, nos ha hecho creer algo que no somos y hemos perdido identidad en ti. Padre, que no nos avergoncemos. Te dije Maya. Oh, Rabobobaya. Vamos, dígale, vamos, iglesia, cante. Rey que perdonas multitud de errores. Rey que perdonas. Oh, Ray, alaba vacía. Vamos, vamos, diga ahí donde está. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale: perdóname mi pecado. Perdóname mi pecado, Señor.